Hay voces que no simplemente cantan. Hay voces que atraviesan generaciones, que se quedan suspendidas en el aire como una oración, que acompañan bodas, despedidas, noches de soledad y momentos en los que el corazón parece romperse en silencio. Y entre todas esas voces, hay una que el mundo reconocería incluso con los ojos cerrados, la voz de Céline Dion. Pero detrás de esa voz inmensa, detrás de los aplausos interminables, de los vestidos brillantes, de los escenarios iluminados y de las canciones que hicieron llorar a millones, existe una mujer que ha conocido la gloria, pero también el dolor más profundo. Una mujer que parecía destinada a tenerlo todo, y que sin embargo tuvo que pagar un precio altísimo por cada sueño cumplido. Hoy no vamos a hablar solamente de la estrella. No vamos a mirar únicamente a la diva que conquistó Las Vegas, que vendió millones de discos, que cantó para películas inolvidables, y que se convirtió en símbolo de elegancia, disciplina y emoción. Hoy vamos a mirar más allá del escenario. Vamos a abrir una puerta más íntima, más humana, más silenciosa. La puerta de la vida privada de Céline Dion, de sus amores, de sus pérdidas, de sus batallas invisibles, y de ese lugar que muchos imaginan como su refugio final, la casa donde una leyenda intenta encontrar paz después de haberlo entregado todo. Porque cuando pensamos en Céline Dion, muchas veces pensamos en una historia de fortuna. Una niña nacida en una familia humilde, rodeada de música desde pequeña, que empezó cantando casi como si el destino ya hubiera escrito su nombre en una partitura. Una joven con una voz descomunal, capaz de convertir una simple nota en una emoción colectiva. Una artista que pasó de escenarios pequeños a convertirse en una de las cantantes más admiradas del planeta. Pero la fortuna, en la vida de Céline, nunca llegó sola. Siempre vino acompañada de sacrificio. Siempre tuvo una sombra detrás. Desde muy joven, su camino estuvo marcado por una disciplina feroz, por decisiones difíciles, por años de trabajo en los que la infancia se convirtió rápidamente en responsabilidad. Mientras otras niñas soñaban sin presión, ella ya estaba frente al micrófono, aprendiendo que el talento puede ser un regalo, pero también una carga. Y entonces apareció el hombre que cambiaría su vida para siempre, René Angelil. Para muchos fue su representante. Para ella fue mucho más que eso. Fue guía, protector, compañero, amor de su vida y padre de sus hijos. Su historia doble de amor fue tan admirada como cuestionada, tan intensa como compleja. Juntos construyeron un imperio. Juntos enfrentaron críticas. Juntos transformaron una voz joven en una carrera legendaria. Pero incluso las historias de amor más fuertes no están protegidas contra la enfermedad, el tiempo y la muerte. La pérdida de René dejó en Céline una herida que ninguna ovación podía cerrar. El mundo seguía viéndola como una estrella, pero ella se quedó, de pronto, como una mujer obligada a continuar sin la persona que había estado a su lado durante casi toda su vida adulta. Y ahí comenzó otro capítulo. Más silencioso, más duro, más solitario. Después llegaron nuevas batallas, no las que se libran frente al público, sino aquellas que ocurren en habitaciones cerradas, lejos de las cámaras, cuando el cuerpo empieza a decir basta, y la mente intenta mantenerse fuerte. Céline, acostumbrada a controlar cada nota, cada respiración, cada gesto sobre el escenario, se enfrentó a algo que no podía dominar con disciplina ni talento. Su salud se convirtió en una lucha diaria. Su cuerpo, que durante décadas había sido instrumento de arte, comenzó a imponer límites, y tal vez por eso su casa, su refugio, su espacio privado, se volvió más importante que nunca. Porque para una mujer que ha pasado la vida viajando, cantando, ensayando, sonriendo y entregándose al público, el hogar no es solo un lugar con paredes elegantes o vistas hermosas, es un santuario. Es el único sitio donde una leyenda puede quitarse el maquillaje, dejar caer el peso del personaje y simplemente existir. Imaginen por un momento esa casa, no como una mansión fría llena de lujo, sino como un lugar donde cada habitación guarda una memoria. Un piano que tal vez ya no suena todos los días, pero que conserva la presencia de canciones pasadas. Fotografías familiares que recuerdan tiempos de felicidad, abrazos que ya no vuelven, risas de hijos creciendo bajo la sombra de una madre famosa y vulnerable al mismo tiempo. Ventanas amplias por donde entra la luz de la mañana, como si cada amanecer fuera una oportunidad para resistir un día más. En esa casa, Céline Dion no necesita demostrar nada. No necesita alcanzar una nota imposible. No necesita ser perfecta. No necesita levantar al público de sus asientos. Allí puede ser madre, puede ser viuda, puede ser paciente, puede ser una mujer que recuerda, que llora, que se recupera, que se pregunta cuánto queda todavía por vivir,
y cuánto más puede entregar sin perderse a sí misma. Y esa es quizá la parte más conmovedora de su historia, que después de haber cantado sobre el amor eterno, sobre corazones que siguen latiendo, sobre despedidas y promesas, su propia vida se convirtió en una canción llena de contrastes, fortuna y tragedia, amor y pérdida, fama y soledad, fuerza y fragilidad. Celine Dion tuvo una vida que muchos podrían envidiar desde afuera. Aviones privados, escenarios gigantescos, contratos millonarios, vestidos de diseñador, casas espectaculares, reconocimiento mundial. ¿Pero qué significa realmente la fortuna cuando la persona que amas ya no está a tu lado? ¿Qué valor tiene una mansión cuando el silencio pesa más que cualquier lujo? ¿Qué queda de una estrella cuando las luces se apagan y el cuerpo exige descanso? Estas preguntas hacen que su historia sea mucho más que una biografía de celebridad. Es una reflexión sobre el precio del éxito, sobre lo que el público ve y lo que jamás llega a ver. Sobre esa diferencia enorme entre ser admirada por millones y sentirse sola en los momentos más íntimos. Durante años, Celine fue vista como una mujer invencible. Su voz parecía no tener límites. Su presencia transmitía una seguridad casi sobrenatural. Pero la vida se encargó de recordarnos que incluso las figuras más grandes siguen siendo humanas, que una ovación no cura una enfermedad, que el aplauso no sustituye un abrazo, que el dinero puede comprar comodidad, pero no puede devolver el tiempo perdido ni evitar ciertas lágrimas. Por eso, cuando hablamos de la casa del último capítulo de Celine Dion, no hablamos solamente de arquitectura ni de lujo. Hablamos de un símbolo, el símbolo de una mujer que, después de haber pertenecido al mundo entero, busca volver a pertenecerse a sí misma. Una casa donde tal vez el eco de los aplausos queda lejos y donde lo más importante ya no es cantar para millones, sino respirar con calma, mirar a sus hijos, recordar a René y encontrar serenidad en medio de todo lo vivido. Y quizá ahí está la verdadera grandeza de Celine Dion. No solo en su voz, sino en su capacidad de seguir de pie incluso cuando la vida la golpeó donde más dolía, en su manera de enfrentar el dolor sin convertirlo en espectáculo barato, en su honestidad al mostrarse vulnerable, en su decisión de no desaparecer por completo, pero tampoco fingir que todo está bien cuando no lo está. Esta es la historia de una niña que nació con una voz destinada a viajar por el mundo, de una mujer que encontró un amor inmenso y lo perdió demasiado pronto, de una madre que aprendió a proteger a sus hijos mientras el mundo seguía observándola, de una artista que ganó fortuna, fama y admiración, pero que también tuvo que enfrentarse a la enfermedad, al duelo y al miedo. Y al final, tal vez la pregunta no sea cuántos discos vendió, cuántos premios recibió o cuántas casas tuvo. Tal vez la verdadera pregunta sea otra. Después de haberlo dado todo, ¿qué necesita una mujer como Celine Dion para sentirse en paz? La niña que nació para cantar, antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del planeta, antes de los escenarios gigantescos, de los vestidos deslumbrantes, de los premios internacionales y de las canciones que hicieron llorar a millones de personas, Celine Dion fue simplemente una niña de Quebec, una niña pequeña, nacida en una familia numerosa, rodeada de hermanos, canciones, ruido, pobreza, amor y sueños que parecían demasiado grandes para una casa humilde. Céline Marie Claudette Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, una pequeña localidad de Quebec, Canadá. Fue la menor de 14 hijos, en una familia donde la música no era un lujo, sino una forma de vivir. Su padre, Ademar Dion, y su madre, Thérèse Tanguay, no podían imaginar que aquella niña, la última de la familia, terminaría llevando el apellido Dion a todos los rincones del mundo. Según su biografía oficial, desde muy joven Celine estuvo rodeada de canciones, actuaciones familiares y una atmósfera donde cantar parecía tan natural como respirar. En aquella casa no sobraba el dinero, pero sobraba música. La familia Dion tenía un pequeño bar, y muchas veces los hijos cantaban allí para entretener a los clientes. Para Celine, el escenario no apareció primero como una gran plataforma iluminada, sino como un rincón familiar, cercano, casi doméstico. Cantaba delante de personas comunes, con una inocencia que todavía no conocía la industria musical, la fama ni el peso de las expectativas. Desde niña, Celine no parecía cantar para impresionar. Cantaba porque algo dentro de ella necesitaba salir. Su voz tenía una intensidad poco común, una fuerza emocional que no correspondía a su edad. Mientras otros niños jugaban, ella descubría que una melodía podía cambiar el ambiente de una habitación. Su familia fue la primera en notar que aquella voz no era normal. No era simplemente bonita. Era una voz destinada a algo más grande. A los 12 años, Celine escribió junto a su madre y su hermano Jacques una canción titulada
Ce n'était qu'un rêve, que significa no era más que un sueño. Aquella canción fue el primer paso de una historia que parecía imposible. Su hermano Michel envió una grabación al productor y representante René Angelil, un hombre que ya conocía el mundo de la música y que, al escuchar la voz de aquella niña, quedó profundamente conmovido. La historia cuenta que René creyó tanto en ella que hipotecó su casa para financiar su primer disco. Desde ese momento, la vida de Céline empezó a cambiar para siempre. Pero el camino hacia la gloria no fue inmediato ni fácil. Céline era todavía una niña, y aunque tenía una voz extraordinaria, también tenía que aprender a moverse en un mundo duro, competitivo y muchas veces cruel. La industria musical no perdona la fragilidad. Exige disciplina, sacrificio, obediencia y resistencia. Céline tuvo que crecer rápido, tuvo que aprender idiomas, controlar su imagen, perfeccionar su técnica vocal y enfrentarse a públicos cada vez más grandes. René Angelil se convirtió en su guía profesional. Él vio en Céline algo que quizá ni ella misma entendía todavía. No solo una cantante talentosa, sino una artista capaz de cruzar fronteras. Bajo su dirección, Céline empezó a construir una carrera en el mundo francófono. En Quebec y en Francia, su nombre comenzó a sonar con fuerza. Su voz, todavía joven, ya tenía una madurez emocional sorprendente. Podía cantar como si hubiera vivido dolores que aún no había experimentado. Durante los años 80, Céline se convirtió en una estrella adolescente en Canadá y en el mundo francófono. Ganó concursos, grabó discos, apareció en televisión y comenzó a formar una relación especial con el público. Pero René sabía que, para convertirla en una artista internacional, hacía falta una transformación. Céline tenía que aprender inglés. Tenía que conquistar un mercado mucho más amplio. Tenía que dejar de ser solamente una promesa franco-canadiense para convertirse en una figura global. Esa transformación no fue sencilla. Céline tuvo que trabajar con una disciplina casi feroz. Aprendió inglés, estudió pronunciación, recibió entrenamiento vocal y empezó a construir una nueva imagen. No se trataba de borrar sus raíces, sino de abrir una puerta más grande. Ella venía de Quebec, de una familia sencilla, de una infancia marcada por la música familiar, pero su destino empezaba a mirar hacia escenarios que parecían inalcanzables. En 1988, Céline Dion ganó el Festival de Eurovisión representando a Suiza con la canción Ne partez pas sans moi. Ese triunfo fue un momento decisivo. De pronto, Europa la miró con otros ojos. Ya no era solo una joven cantante de Quebec, era una voz internacional, una artista capaz de emocionar más allá del idioma, más allá de las fronteras y más allá de las diferencias culturales. Sin embargo, detrás de esa carrera ascendente, también comenzaba a desarrollarse una historia personal compleja. La relación entre Céline y René Angelil, que había empezado como una relación profesional cuando ella era apenas una niña, se transformó con el paso de los años. Cuando Céline ya era adulta, el vínculo entre ambos cambió de naturaleza. Su historia de amor fue admirada por muchos y cuestionada por otros, especialmente por la diferencia de edad y por el papel que René había tenido en su carrera desde el principio. Según People, ambos comenzaron a trabajar juntos cuando ella tenía 12 años. Su relación romántica empezó años después, cuando Céline ya era adulta, y se casaron en 1994. Para Céline, René no fue solamente un representante, fue el hombre que creyó en ella antes que el mundo. Fue su mentor, su compañero, su protector y, finalmente, el amor de su vida. Juntos construyeron una de las carreras más exitosas de la música moderna, pero esa unión también convirtió su vida personal y profesional en una sola cosa: el amor, el trabajo, la ambición, la familia y la fama quedaron entrelazados para siempre. En los años 90, Céline Dion alcanzó una dimensión mundial. Su álbum The Color of My Love marcó un momento crucial en su carrera en inglés. Su voz empezó a dominar las listas internacionales. Canciones como The Power of Love la colocaron entre las grandes intérpretes de su generación. En 1994, se casó con René Angelil en la Basílica de Notre Dame de Montreal, en una ceremonia que pareció salida de un cuento de hadas. Su biografía oficial describe ese matrimonio como un momento espectacular y sincero en la vida del artista. Pero el verdadero estallido mundial llegó con una canción que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva: My Heart Will Go On, tema principal de la película Titanic. Con esa interpretación, Céline Dion no solo consiguió un éxito musical, consiguió algo más difícil: convertirse en parte de la vida emocional de millones de personas. La canción sonó en bodas,
funerales, despedidas, recuerdos de amor y momentos de nostalgia. Su voz quedó asociada para siempre con la idea de un amor que sobrevive incluso a la pérdida. Desde fuera, parecía que Celine Dion lo tenía todo: fama, fortuna, amor, familia, reconocimiento mundial. Pero la vida de una estrella rara vez es tan perfecta como parece desde la distancia. Cada éxito traía consigo una presión enorme. Cada gira exigía sacrificios. Cada presentación requería perfección. Y mientras el mundo veía a una mujer invencible, detrás del escenario había una persona que cargaba cansancio, miedo, responsabilidad y una entrega casi absoluta a su carrera. En 2001, Celine vivió uno de los momentos más importantes de su vida personal. Nació su primer hijo, René Charles. Años después, en 2010, llegaron sus gemelos, Nelson y Eddie. La maternidad transformó su mundo. Para una mujer que había pasado gran parte de su vida trabajando sin descanso, sus hijos representaban una forma distinta de amor. Ya no se trataba solo de cantar para el público. Ahora también tenía que proteger una familia, construir un hogar y encontrar equilibrio entre la leyenda y la madre. Pero la felicidad familiar estuvo marcada por una sombra dolorosa: la enfermedad de René. Angélil luchó durante años contra el cáncer. Celine se alejó varias veces de los escenarios para acompañarlo, cuidarlo y estar junto a él. Aquella mujer que tantas veces había cantado sobre el amor eterno, tuvo que enfrentarse a la posibilidad real de perder al hombre que había sido el centro de su vida. Y cuando René murió en enero de 2016, Celine quedó frente a una ausencia imposible de llenar. People recuerda que estuvieron casados durante 22 años, hasta la muerte de René por cáncer de garganta en 2016. La muerte de René fue mucho más que la pérdida de un esposo. Fue la pérdida de su compañero de vida, de su guía profesional, de la persona que había estado a su lado desde el inicio. Celine tuvo que aprender a seguir sin él, tuvo que subir nuevamente al escenario con el corazón roto, tuvo que ser madre, artista y viuda al mismo tiempo. Y aunque el público la aplaudía, ningún aplauso podía reemplazar la presencia de René. Después de esa pérdida, Celine intentó continuar. Siguió cantando, siguió apareciendo ante sus fans, siguió demostrando una fortaleza admirable. Pero años más tarde, otra batalla llegó a su vida. Una enfermedad rara conocida como síndrome de la persona rígida. En 2022, Celine reveló públicamente que padecía esta condición neurológica autoinmune, que afecta a los músculos, el movimiento y también puede interferir con la capacidad de cantar. The Guardian informó que la enfermedad la obligó a cancelar fechas de gira y a poner su carrera en pausa durante un largo periodo. Para una artista como Celine Dion, cuyo cuerpo entero era instrumento de expresión, esta enfermedad fue devastadora. Cantar no era solamente su profesión, era su identidad. Su voz había sido su camino, su refugio, su puente con el mundo. De pronto, aquello que parecía más seguro, su capacidad de cantar, se volvió incierto. La mujer que había controlado cada nota durante décadas tuvo que aceptar que su cuerpo ya no respondía como antes. Y aún así, Celine no desapareció. Se mostró vulnerable, pero no derrotada. Habló de su enfermedad con honestidad, compartió su dolor sin convertirlo en espectáculo. Su documental I Am Celine Dion, estrenado en 2024, mostró una parte íntima de esa lucha. El público pudo ver no solo a la estrella, sino a la mujer enfrentándose a los límites de su cuerpo, a la incertidumbre y al miedo de no poder volver a hacer lo que más amaba. Su regreso simbólico durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente. Allí, desde la Torre Eiffel, Celine volvió a cantar ante el mundo. No fue simplemente una actuación musical, fue una declaración de vida, una forma de decir que, aunque la enfermedad pudiera cambiar su camino, no había logrado apagar su espíritu. La historia de Celine Dion es, por eso, mucho más que la historia de una cantante famosa. Es la historia de una niña humilde que encontró en la música un destino, de una mujer que conquistó el planeta sin olvidar sus raíces, de una esposa que amó profundamente, de una madre que protegió a sus hijos en medio de la fama, de una artista que enfrentó pérdidas, enfermedad y silencio, pero siguió buscando la luz. Su vida está hecha de contrastes, fortuna y sacrificio, amor y duelo, aplausos y soledad, lujo y vulnerabilidad. Celine Dion ha vivido en mansiones, ha vendido millones de discos, ha recibido ovaciones interminables y ha sido considerada una de las grandes voces de todos los tiempos. Pero detrás de todo eso hay una verdad más simple y más humana. Celine es una mujer que ha tenido que luchar por mantenerse en pie. Quizá por eso su historia sigue emocionando, porque no habla solo de fama, habla de resistencia,
Habla de lo que ocurre cuando la vida te da un don extraordinario, pero también te exige pagar un precio. Habla de una voz que nació en una casa humilde de Quebec y terminó cantando para el mundo entero. Una voz que acompañó a millones en sus momentos más íntimos. Una voz que, incluso en el silencio, sigue siendo inolvidable. En 1993, Celine Dion expresó sus sentimientos hacia su manager, dedicándole la frase "El color de mi amor" en la sección de dedicatorias de su tercer álbum en inglés, The Color of My Love. Lejos de recibir críticas por su relación, como temía, los fans apoyaron a la pareja. Finalmente, Angélil y Dion se casaron en una ceremonia nupcial lujosa el 17 de diciembre de 1994, que fue transmitida en vivo por la televisión canadiense. Al igual que la mayoría de sus discos, The Color of My Love tenía temas centrales de amor y romance. Este álbum se convirtió en el más exitoso de Dion hasta ese momento, vendiendo más de 6 millones de copias en Estados Unidos, 2 millones en Canadá y alcanzando el número 1 en varios países. Además, dio lugar al primer sencillo número 1 de Dion en Estados Unidos, Canadá y Australia, The Power of Love, una versión de éxito de Jennifer Rush de 1985, que se convirtió en uno de sus temas emblemáticos en distintas naciones, hasta que alcanzó nuevas alturas en su carrera a finales de los años 90. El sencillo When I Fall in Love, un dúo con Clive Griffin, logró un éxito moderado en las listas de Estados Unidos y Canadá, siendo nominado a 2 premios Grammy y ganando uno. The Color of My Love también se convirtió en el primer gran éxito de Dion en Europa, especialmente en el Reino Unido. Tanto el álbum como el sencillo Think Twice ocuparon simultáneamente la cima de las listas británicas durante 5 semanas consecutivas. Think Twice pasó 7 semanas en el número 1, convirtiéndose en el cuarto sencillo de una artista femenina en vender más de 1 millón de copias en el Reino Unido, mientras que su álbum principal fue certificado 5 veces platino por la venta de 2 millones de copias. Dion mantuvo sus raíces francesas y continuó lanzando numerosos discos en francés entre cada álbum en inglés, los cuales generalmente alcanzaron mayor reconocimiento crítico que sus trabajos en inglés. En 1994, lanzó Al Olympia, un álbum en vivo grabado durante uno de sus conciertos en el Olympia de París, con un sencillo promocional, la versión en vivo de Calling You, que alcanzó el puesto 75 en la lista de sencillos francesa. También grabó una versión bilingüe de Petit Papa Noel junto a Alvin and the Chipmunks para el álbum navideño A Very Merry Chipmunk de 1994. El álbum Deux, conocido en Estados Unidos como The French Album, lanzado en 1995, se convertiría en el álbum en francés más vendido de la historia. La mayor parte del disco fue escrito y producido por Jean-Jacques Goldman, logrando un gran éxito con los sencillos Pour que tu m'aimes encore y Je sais pas. Pour que tu m'aimes encore alcanzó el número 1 en Francia y se mantuvo en la cima durante 12 semanas, siendo certificado platino. Además, llegó al top 10 en Reino Unido e Irlanda, un logro poco común para una canción francesa. El segundo sencillo, Je sais pas, también alcanzó el número 1 en Francia y fue certificado plata. Durante mediados de los años 90 y en adelante, los álbumes de Dion se construyeron generalmente sobre baladas soft rock melodramáticas, combinadas con algunas canciones pop de ritmo más rápido y ocasionales incursiones en otros géneros. Colaboró con compositores y productores como Jim Steinman y David Foster Wallace, quienes contribuyeron a desarrollar su sonido característico. Aunque las críticas variaron, sus lanzamientos obtuvieron cada vez más éxito en las listas internacionales, y en 1996 ganó el World Music Award a la artista femenina más vendida del mundo por tercera vez. Para mediados de los años 90, se había consolidado como una de las artistas más exitosas y vendidas a nivel mundial. La muerte de su esposo, Encore un soir, Courage y el regreso a Las Vegas. El 13 de agosto de 2014, Celine Dion anunció la postergación indefinida de todas sus actividades artísticas, incluyendo su residencia de conciertos en el Caesars Palace y la cancelación de su gira por Asia, debido al agravamiento de la salud de su esposo tras la extracción de un tumor canceroso en diciembre de 2013. Sin embargo, el 20 de marzo de 2015, comunicó que regresaría al Colosseum del Caesars Palace a finales de agosto de ese mismo año. El 14 de enero de 2016, canceló el resto de sus presentaciones programadas para enero debido al fallecimiento de su esposo y de su hermano a causa del cáncer.
Dion retomó la residencia el 23 de febrero ante un público con entradas agotadas y recibió elogios de la crítica. En octubre de 2015, Dion anunció a través de sus redes sociales que había comenzado a trabajar en un nuevo álbum en francés, compartiendo una foto junto a la cantante argelina Sajo. Su sencillo en francés, Encore un soir, se lanzó el 24 de mayo de 2016. El 20 de mayo, presentó un cover de la canción de Queen The Show Must Go On, con la participación de Lindsey Stirling en el violín. Interpretó esta canción en los Billboard Music Awards 2016 el 22 de mayo, donde además recibió el premio Ícono Billboard, entregado por su hijo René Charles, en reconocimiento a su carrera de más de 3 décadas. El nuevo álbum en francés de Dion, Encore un soir, salió a la venta el 26 de agosto de 2016, incluyendo 15 canciones interpretadas en francés, con una selección muy personal de los temas, optando por letras más optimistas. Este álbum encabezó las listas de Francia, Canadá, Bélgica y Suiza, siendo certificado diamante en Francia, doble platino en Canadá y platino en Bélgica y Suiza, y vendió más de 1,5 millones de copias a nivel mundial. Entre 2016 y 2017, realizó giras por Europa y Canadá, todas con entradas agotadas. El 9 de septiembre de 2016 lanzó Recovering, una canción escrita por Pink tras la muerte de René Angelil en enero de 2016. También grabó How Does a Moment Last Forever para la banda sonora de La Bella y la Bestia, lanzada en marzo de 2017. Su compilación Un peu de nous lideró las listas en Francia en julio y agosto de 2017. El 3 de mayo de 2018, Dion lanzó el sencillo Ashes de la película Deadpool 2, cuya versión remix alcanzó el primer lugar en la lista US Dance Club Songs en julio. Entre junio y agosto de 2018, realizó una gira por la región Asia-Pacífico, recaudando $56,5 millones en 22 presentaciones. El 24 de septiembre de 2018, anunció el fin de su residencia en Las Vegas, Celine, con fecha de cierre el 8 de junio de 2019. A partir de entonces, comenzó a trabajar en un nuevo álbum en inglés. En enero de 2019, interpretó A Change Is Gonna Come en el concierto tributo a Aretha Franklin. Aretha, a Grammy Celebration for the Queen of Soul, transmitido en marzo del mismo año. Ese mismo mes, participó junto a otros 10 cantantes de Quebec en un supergrupo para grabar el sencillo de René Claude, Tu trouveras la paix, tras el anuncio de su diagnóstico de Alzheimer. El 3 de abril de 2019, durante un evento en Facebook Live, Dion anunció su gira mundial Courage 2019-2020, que comenzaría en Quebec City el 18 de septiembre de 2019, además de revelar un nuevo álbum en inglés con el mismo nombre, lanzado en noviembre de 2019. Courage debutó en el número 1 del Billboard 200 el 30 de noviembre, convirtiéndose en su primer álbum número 1 en Estados Unidos en 17 años. Desde A New Day Has Come, 2002, fue su quinto álbum número 1 en Estados Unidos, vendiendo 113,000 unidades equivalentes, incluyendo 109,000 ventas puras, y se convirtió en su 13º álbum entre los 10 primeros en el Billboard 200. Gracias a Courage, Dion logró tener álbumes número 1 en 3 décadas consecutivas, siendo la cuarta mujer en lograrlo tras Janet Jackson, Barbra Streisand y Britney Spears. El álbum también debutó en el número 1 en Canadá, siendo su 14º álbum número 1 en la era Nielsen SoundScan y el 16º en total. El 18 de septiembre de 2019, Dion lanzó 3 canciones de su próximo álbum, Lying Down, Courage e Imperfections. El 26 de febrero de 2020, lanzó 2 canciones exclusivas en Spotify, una versión acústica de Imperfections y un cover de Wicked Game de Chris Isaak, quien la acompañó cantando. El 10 de junio de 2020, anunció que su gira Courage se reanudaría en 2021, tras haberse pospuesto debido a la pandemia de COVID-19. El 21 de mayo de 2021, se confirmó su regreso a Las Vegas en noviembre para una serie limitada de 10 presentaciones en colaboración con Resorts World Las Vegas. Billboard la ubicó como la tercera artista mejor pagada de 2020, segunda entre mujeres, con ingresos totales de $17,5 millones. Además, Dion aportó su voz en la canción Superwoman del álbum Diane Warren, The Cave Sessions Volumen 1 de Diane Warren, lanzado en 2021. Celine Dion regresa a los escenarios tras una larga batalla contra la enfermedad. El 30 de marzo,
La icónica cantante Celine Dion, considerada una de las figuras más importantes del pop contemporáneo, anunció oficialmente su regreso a los escenarios tras años de ausencia por motivos de salud. La noticia fue revelada el mismo día en que celebraba su 58º cumpleaños, marcando un nuevo capítulo lleno de emoción en su extensa carrera. En un video compartido en redes sociales, Celine Dion expresó conmovida: "Este año, recibí el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. La oportunidad de volver a verlos, de cantar para ustedes una vez más. Según lo planeado, la artista realizará una serie de 10 conciertos durante 5 semanas en el recinto La Défense Arena de París, Francia, a partir del 12 de septiembre. Será la primera vez en más de 6 años que el público podrá escuchar en vivo a esta legendaria voz". Además de su regreso a los escenarios, Celine Dion prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo compuesto por Jean-Jacques Goldman, autor del emblemático álbum Dieu, que catapultó a la cantante a la fama internacional. Se espera que esta canción se interprete por primera vez en la serie de conciertos en París. La vuelta de Celine Dion adquiere un significado especial tras su valiente lucha contra el síndrome de Stiff Person, SPS, revelado a finales de 2022. Se trata de un trastorno autoinmune incurable que provoca rigidez muscular en el tronco, brazos y piernas, e incluso puede generar espasmos. Esta enfermedad fue la razón por la cual tuvo que cancelar todas las presentaciones restantes de su gira Courage World Tour, que había comenzado a finales de 2019 y ya se había visto interrumpida por la pandemia de COVID-19. El documental I Am, Celine Dion, estrenado en 2024, mostró de manera realista y conmovedora las dificultades y el dolor que la cantante experimentó durante este tiempo. Sin embargo, en su reciente mensaje, Celine Dion aseguró que su salud ha mejorado lo suficiente como para retomar su mayor pasión: la música. Previamente, la artista había emocionado al mundo al cantar desde la Torre Eiffel durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo una intensa lluvia, mientras los atletas desfilaban por el río Sena. Aquella imagen fue un potente símbolo. Celine Dion sigue cantando, sigue viviendo y nunca ha abandonado la música. El 30 de marzo, la Torre Eiffel se iluminó nuevamente con un espectáculo de luces especial, mostrando la frase "París, estoy lista", acompañada de una interpretación del Hymne à l'amour, el clásico de Edith Piaf. La carrera musical de Celine Dion alcanzó proyección internacional en 1988, cuando representó a Suiza en el Festival de Eurovisión en Dublín con la canción Ne partez pas sans moi, logrando la victoria a sus 20 años. Posteriormente, conquistó los mercados internacionales con Where Does My Heart Beat Now, iniciando su dominio en las listas de éxitos en inglés. A lo largo de su trayectoria, la cantante ha vendido más de 260 millones de álbumes y ha ganado 5 premios Grammy, incluyendo 2 por su icónico tema My Heart Will Go On de la película Titanic. Lo que más conmueve a sus seguidores no es solo su regreso, sino su espíritu inquebrantable. En su mensaje a los fans, expresó su profundo agradecimiento. Incluso en los momentos más difíciles, ustedes estuvieron conmigo. Me apoyaron de formas que no puedo describir. Me siento increíblemente afortunada de contar con su respaldo. Al llegar al final de este viaje, nos damos cuenta de que la vida de Celine Dion no es solo la historia de una cantante extraordinaria, sino un reflejo de los altibajos que todos enfrentamos en algún momento. Desde sus inicios humildes en la pequeña ciudad de Charlemagne, en Quebec, hasta convertirse en una de las voces más reconocidas y aclamadas a nivel mundial, Celine ha vivido una vida marcada tanto por la gloria como por la tragedia. Su carrera nos ha enseñado que la verdadera pasión y dedicación pueden transformar incluso los desafíos más imponentes en oportunidades para brillar. Cada concierto, cada álbum, cada presentación nos recuerda su capacidad no solo para emocionar con su talento, sino para conectar con la humanidad de sus oyentes, transmitiendo emociones que van más allá de la música. El hogar final de Celine Dion, el refugio donde ha elegido pasar sus últimos años, se convierte en un símbolo de todo lo que ha alcanzado y de los momentos que ha vivido. No es simplemente una propiedad lujosa, es un espacio que encapsula recuerdos, risas, lágrimas y la esencia misma de su vida. En cada rincón, se pueden imaginar las largas horas de práctica, las conversaciones con seres queridos, los momentos de introspección y los instantes de alegría que han definido su existencia. Esta casa no es solo un lugar físico, sino un santuario de la memoria, un testimonio de la perseverancia, la resiliencia y el amor que Celine ha compartido con el mundo. Sin embargo, la vida de Celine Dion no ha estado exenta de sufrimiento.
La pérdida de su esposo René Angelil, quien fue su pilar y mentor desde el inicio de su carrera, dejó un vacío que ningún escenario ni aplauso podría llenar. La forma en que enfrentó este dolor, con una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, nos recuerda que incluso las figuras más admiradas y aparentemente invencibles enfrentan desafíos humanos universales. Su dolor se convierte en inspiración, mostrando que la tristeza y el duelo pueden coexistir con la creatividad y la esperanza, y que la capacidad de continuar a pesar de las heridas es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de su historia. El amor, la tragedia, la fama y la fortuna han sido solo algunos de los elementos que han tejido la narrativa de su vida. Cada logro artístico, cada reconocimiento, cada momento en el escenario refleja no solo su talento innato, sino también la dedicación y sacrificio que conlleva mantener un legado tan extraordinario. Al mismo tiempo, los desafíos personales y las tragedias han moldeado su carácter, fortaleciendo su espíritu y profundizando la autenticidad de su arte. Su historia nos enseña que la grandeza no se mide solo por la cantidad de éxitos, sino también por la capacidad de enfrentar la adversidad con gracia y resiliencia, y por la manera en que transformamos nuestras experiencias en algo que inspire a otros. Céline Dion también nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar equilibrio en la vida. Entre giras mundiales, grabaciones y compromisos mediáticos, ha sabido crear un espacio donde la familia, la intimidad y la tranquilidad personal tienen un valor incalculable. Su hogar final, entonces, no solo representa el éxito material, sino la culminación de un deseo humano fundamental, el de pertenecer, de encontrar paz y de preservar la esencia de uno mismo, lejos del ojo público. Es en este espacio donde podemos imaginar a Céline rodeada de sus seres queridos, compartiendo momentos simples, disfrutando de la música en su forma más pura y experimentando la vida de manera auténtica. Además, la historia de Céline Dion nos recuerda que la verdadera influencia trasciende las cifras y los premios. Su legado no se limita a las ventas de discos ni a los conciertos multitudinarios, reside en el impacto emocional que ha tenido en millones de personas alrededor del mundo. La voz de Céline ha acompañado a generaciones en momentos de alegría y tristeza, convirtiéndose en un catalizador de recuerdos y emociones que se entrelazan con la vida de sus seguidores. Su casa, entonces, se convierte también en un símbolo de ese legado intangible, un lugar donde las historias, las memorias y las emociones convergen, representando la intersección entre la vida personal y la influencia global. Al mirar hacia atrás es inevitable contemplar la dualidad de su vida, la brillantez en el escenario y la vulnerabilidad fuera de él. Esta dualidad nos enseña a apreciar la complejidad de la existencia humana, recordándonos que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, enfrentan miedos, pérdidas y desafíos profundos. La vida de Céline Dion es un testimonio de cómo la pasión y el talento pueden coexistir con la fragilidad y la sensibilidad, y de cómo la grandeza verdadera emerge de la integración de todos estos aspectos. Su historia, su música y su hogar final nos ofrecen una lección valiosa, que la autenticidad y la perseverancia son las claves para vivir una vida plena y significativa, sin importar las circunstancias externas. Finalmente, mientras cerramos este capítulo, nos queda una sensación de gratitud y admiración por la mujer detrás del mito. Céline Dion nos ha mostrado que la vida, con todas sus sorpresas, desafíos y bendiciones, merece ser vivida con intensidad, con amor y con coraje. Su hogar final es un reflejo de esta filosofía, un lugar donde la historia de su vida se encuentra con la tranquilidad, un espacio que encapsula su legado y que seguirá inspirando a generaciones futuras. Al despedirnos, recordamos que la historia de Céline Dion no termina con este video. Su música, su ejemplo y su humanidad continúan resonando en los corazones de todos aquellos que han tenido el privilegio de seguir su trayectoria. Así concluye nuestro recorrido por la vida, los logros, las tragedias y la casa final de Céline Dion. Esperamos que este viaje les haya permitido conocer un poco más a la persona detrás de la voz, comprender las complejidades de su existencia y sentir la profundidad de sus experiencias. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir explorando historias de vida, pasión y resiliencia de grandes figuras del mundo de la música y más allá. Agradecemos su tiempo y atención y los invitamos a acompañarnos en los próximos capítulos de historias que inspiran y conmueven.